Buenos días, qué bendición poder estar aquí hoy otra vez con ustedes. La verdad que hoy es un día muy especial porque hoy estamos en la iglesia, en el edificio que Dios nos ha dado para adorarle. Le doy gracias a Dios por el Grupo Naciones que está aquí con nosotros. Es una gran bendición poder estar juntos en esta mañana, adorar a nuestro Dios. Así que hoy no estamos en casita solos, hoy estamos en el edificio, en la iglesia donde juntos hemos vivido momentos felices, momentos lindos, momentos de adoración al Señor, momentos de relacionarnos, momentos de ser ministrados, de ser exhortados. Muchos diferentes momentos hemos vivido aquí juntos, donde hemos crecido juntos, donde hemos conocido juntos a Dios. Así que le doy gracias a Dios por esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos 95. Vamos a leer el versículo del 1 al 7. Y dice así: vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas. Suyas son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz. Yo leía esta palabra y me parecía tan hermoso porque es una vez más el salmista invitando, vamos, cantemos con alegría. O sea, me llama la atención porque él da como unas pautas, cómo debemos acercarnos a Dios. Y muchas veces no sentimos como que esa alegría para venir a Dios. Estamos atravesando por momentos difíciles, por quizás temor, por quizás pérdida, por quizás miedo. Así que lo último que queremos es venirnos a acercar a Dios alegres. Más sin embargo, Él dice, venid y acerquémonos a Dios con alegría. Dice, ¿por qué? Porque Él nos salva y Él nos protege. Dice, vayamos a darle gracias. De otra forma que nos podemos acercar a Dios es dándole gracias por todo lo bueno, por toda su bondad, por toda la maravilla de su amor hacia nosotros. Y hay tres cosas. Dice, cantémosle. Dice que también nos acerquemos a Él cantándole. Canciones de alabanza, canciones que exalten a nuestro gran Rey. ¿Y por qué hacemos esto? Dice en el versículo 3, porque nuestro Dios es poderoso. Dice que Él es el Rey de todos los dioses, o sea, su poder es ilimitado. Él es poderoso y pone un ejemplo aquí de las montañas. Yo cuando leí este pasaje me acordaba una vez en Asia que yo subí no sé cuántas, no podría contarle cuántas escaleras subí, pero era tan alto que duré, no sé si 1 hora o 2 horas subiendo escaleras, y cuando llegué al tope yo podía ver todas las montañas abajo. O sea, era una cosa tan majestuosa, y todo eso lo creó nuestro Dios, algo tan majestuoso. Él creó las montañas. También dice que lo más profundo de la tierra, nuestra mente es tan finita que no nos podemos imaginar siquiera lo que hay en lo más profundo de la tierra. Y Dios lo creó. Servimos y adoramos a un Dios que es poderoso, que nos ama. Dice que suyas son las más altas montañas, suyos son el mar. Cuando vemos el mar, como que decimos, wow, algo tan grande, algo tan maravilloso. Dice que son suyos, o sea que todo lo que existe le pertenece a Él. Por lo tanto, Él nos invita a que le adoremos, y no solamente eso, nos ha creado. En el versículo 7 dice, pertenecemos a Dios y nosotros somos su pueblo. O sea, Él es nuestro pastor. No solamente Él es grande, no solamente Él es el dueño y gobernador de todo, sino que también Él nos llamó sus hijos. Él nos ha invitado a ser parte con Él. Así que gloria a Dios por eso. Estamos bajo su cuidado. Nos llamó sus ovejas. Y yo pensaba en un pastor cuida sus ovejas, que no se vaya, que si le da alimento, que no se la come el lobo. O sea, Dios nos llama que nosotros somos sus ovejas, que Él está
cuidado de nosotros, que podemos descansar y estar seguros que Dios es bueno. Y dice, si hoy escuchamos su voz, que hoy podamos escuchar su voz, que hoy podamos venir y adorarle y cambiar cualquier actitud, cualquier cosa que me impida adorarle en esta mañana. Señor, la dejamos afuera y te vamos a adorar, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, por quien tú eres, Señor. Tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. Tú nos has comprado a precio de sangre, Señor. Y en esta mañana te adoramos. Te declaramos Rey sobre nuestra vida, Señor. Tú eres digno, digno de toda alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hogares que nos están viendo en esta mañana, Señor. Donde quieran que estén, Señor, que puedan ser un altar de alabanza al Rey, al que merece toda la gloria, toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús les bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Bueno, ahí les dejo con el grupo Naciones. Dios les bendiga. Bendiciones, buenos días. Bienvenido a esta transmisión. Nosotros servimos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Y en esta mañana yo quisiera acordarme en primera de Juan 1:7 dice que por si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. En esta mañana la invitación es de traer luz a los hogares en la comunión que tenemos con Cristo y con los demás. Aquí estamos en comunión, unidos por el nombre de Jesús, llegando a sus hogares. Y yo quisiera invitarles que inviten la luz de Cristo para donde estén en esa hora. El Espíritu Santo es vivo, es real, es la persona de la Trinidad. Y Él se mueve con poder. Y nosotros creemos que lo que haga Él acá, lo puede hacer allá. Y entonces, invoquen la presencia del Señor ahora. Aprovechen la oportunidad en unidad con nosotros, a alabarle al que recibe, que merece toda la honra. Como dijo la pastora, Él es digno, 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 santo, santo, santo es Jesucristo, nuestro Rey. Alabamos a su nombre. Toda la creación declara cuán grande es Él, que tanto poder tiene Él. Y nosotros nos movemos bajo su permisión. Estamos pasando por todo eso ahora, bajo su permisión. Nosotros no podemos entender, pero podemos confiar. En ese tiempo de recibir la luz, confiar que el Señor hace. El Señor se mueve. Y queremos bendecir a nuestro Rey Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya, Señor. Te bendeciremos, Padre Santo. Tú eres santo, santo, santo. Y bienvenido, Espíritu Santo, a medio nuestro, Señor. Ahí vamos. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye tu bendición. Te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, aun en medio de tempestad. Te bendeciré. Por cada bendición que has dado, te alabaré. Y aunque en aflicción me encuentre, cantaré.
Señor, tu glorioso nombre alabaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre alabaré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Siempre cantaré, yo te bendeciré. Glorias a tu nombre, Señor. Glorias a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Glorias a tu nombre, Padre Santo. Te adoramos. Te adoramos por Señor. siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a estar alabando tu nombre, Señor. Queremos estar alabando tu nombre aun cuando no entendamos las cosas, Señor. Queremos estar alabando tu nombre si estamos bien, si estamos mal, si estamos caminando, si estamos parados, si estamos acostados, si estamos perdidos. Yo de verdad creo que la clave es alabarte, no importa cuándo y cómo, Señor. Estábamos hablando con el grupo otro día y estábamos hablando de la sanidad de los 10 leprosos que Jesús hizo. Los 10 creyeron en la sanidad de Jesús, pero uno volvió, se postró, alabó y salió justificado. Ese sí puso una sonrisa en la cara del Señor. Esa es la clave: volver, postrarse, alabar, reconocer su poder. Ese es Jesús nuestro Señor. Y queremos declarar que por siempre te alabaremos. Eres tú mi anhelo de mañana, eres tú mi fuerza y mi amor, me llenas de gozo y de
no les oigo. Buena es alabar al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. La alabanza del Señor nos levanta, la alabanza del Señor nos pone en su presencia de una forma poderosa. La palabra dice que David adoró y el demonio huyó. La adoración trae liberación. La adoración edifica al adorador. Y yo quiero invitarles a que abran sus oídos, y los oídos espirituales, y el corazón espiritual, para recibir la semilla de la palabra que el Señor va a traer esta mañana. Adoramos al Señor en la belleza de su gloria. Adoramos al Señor. El tiempo nuestro es para Él. Ayúdanos, Señor, a mover en esa tierra de una forma que traiga gloria a tu nombre, Padre Santo. Y yo te pido que visites cada casa, cada hogar que nos están mirando en esta mañana, y haz tus maravillas, Señor, empezando en mi casa. Haz tus maravillas empezando en mi hogar, Señor. Haz tus maravillas entre los cónyuges, los niños, los líderes. Que tú estés preparando una iglesia fuerte, enfocada. Y visita a los que necesitan el nombre de Jesús y no lo conocen. Visítalos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a tener la palabra. ¿Verdad, pastor? Dios les continúe bendiciendo, Iglesia Cristiana para las Naciones. Es para mí un gozo, una alegría poder estar aquí con todos ustedes y poder también llegar hasta sus casas, hasta sus hogares. La verdad que es un privilegio el que Dios nos concede cada día, el que podamos tener un momento para adorar y bendecir al Señor, como también un momento en el cual podemos glorificarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así que hoy quiero saludar a todas las personas que están conectados con nosotros a través de este medio tan maravilloso como lo es Facebook Live. Corre la voz a aquellos que todavía no le has invitado para que participen del mensaje de la palabra de Dios. Ya en breves minutos vamos a estar comenzando este mensaje de la palabra de Dios, y quiero animarte para que puedas darle esa oportunidad a tus amistades para que se conecten con nosotros y puedan escuchar lo que Dios tiene preparado para ustedes. Hoy es un día de alegría, un día de gozo, y damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta allí, hasta sus hogares. Saludamos a toda la gente que nos está sintonizando en diferentes lugares del mundo. Tenemos personas en España, en Europa, que también están conectándose con nosotros, y tenemos también gente que está conectado desde Centroamérica, Nicaragua, Honduras. Tenemos gente que nos ven en Guatemala también. También tenemos personas que nos están mirando en Colombia. Saludos a todas las personas de Colombia. Saludamos a la Red de Cristo en Colombia también. Y queremos saludar también a la gente que está en Argentina, y a la gente que está en Perú. Tenemos gente que nos ve, miran en Perú. En Venezuela también tenemos personas que nos están sintonizando en Venezuela. Y damos gracias a todos los que se han conectado en México. También tenemos personas que nos están viendo desde México. Un abrazo a todos los mexicanos allí. Estamos orando por México. Estamos orando por toda Latinoamérica, especialmente por nuestros amigos, hermanos en Ecuador. Estamos orando mucho por Ecuador y estamos confiando de que ya pronto vamos a salir de esta terrible pandemia que, bueno, sin duda que ha sido algo que ha cambiado nuestro mundo en este tiempo. De verdad que era algo que no se veía desde 1918, imagínense cuántos años atrás. Yo no había nacido y muchos de ustedes tampoco habían nacido, y creo que quedan muy pocas personas que vivieron esa época de la pandemia española. Pero nos ha tocado a nosotros en esta ocasión pasar por esta terrible pandemia, pero estamos orando a Dios, de que Dios pueda de alguna manera ayudarnos en este momento en que estamos viviendo, y confiando de que la mano de Dios está con su pueblo, confiando de que Dios va a ayudarnos a salir adelante, y que vendrán tiempos mejores también en cierto sentido. Aunque sabemos que la palabra profética se está cumpliendo delante de nosotros, y cuando decimos que vienen tiempos mejores es porque creemos que el reino de Dios está para llegar sobre esta tierra. Muy pero muy pronto veremos la segunda venida de Cristo llegar a este mundo, y así podemos tener un nuevo cielo, una nueva tierra donde ya no va a haber más hambre, no va a haber más enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni llanto de ninguna naturaleza.
sino que estaremos con el Señor y reinaremos con Él para siempre. Eso es una buena noticia. Cuando estaba orando esta semana, buscando dirección de Dios para ver qué podía compartir con ustedes en esta mañana, pues Dios puso en mi corazón algo muy importante, y es comenzar una serie en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy, pero muy interesante. Así que yo le invito a que usted vaya al Evangelio de Marcos y vaya por allí buscando el capítulo 1. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, pero antes me gustaría hacer una oración a Dios para que Él hable a nuestros corazones. Así que quiero invitarte para que ores juntamente conmigo en esta mañana. Señor, venimos delante de tu santa y divina presencia dándote gracias, primeramente por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por el cual nos hiciste aceptos delante del Padre. Señor Jesús, en este día queremos que tú uses esta palabra y que a través del poder del Espíritu Santo pueda traer cambio, transformación en nuestros corazones, a la vez, Señor, que pueda liberarnos de cualquier situación que tú has permitido y que has estado enseñándonos a través de esta prueba que estamos viviendo. Rogamos que en esta preciosa hora tú ministres a cada familia, a cada hogar que nos está viendo en este instante. Yo ruego que tu bendición les alcance allí donde se encuentran y que tu presencia se haga real y manifiesta. Así que, Padre, una vez más te rogamos que bendigas este tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Comenzando con una introducción sobre este evangelio maravilloso, el Evangelio de Marcos, vamos a hablar de que el carácter único de este evangelio es muy interesante. Hay una tradición cristiana que data de muchos siglos, en el cual se le atribuyen las imágenes que aparecen de los querubines en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, en el versículo 7. Estos querubines estaban alrededor del trono de Dios y eran seres que tenían 4 rostros. Un rostro era como el de un león, el otro como de un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto el rostro de un águila. Debido a la tradición de la iglesia, se le ha atribuido uno de estos rostros a cada uno de los evangelios. Por tradición, la criatura que representa el evangelio de Marcos es el becerro o el buey, como traducen otras traducciones de la Escritura. ¿Qué es el buey? ¿Qué es este becerro? Es una criatura de trabajo y de servicio. Así que el Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús como ese rey, pero que es siervo de Dios. Es el trabajador de Dios. Y por esta razón, el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que es un evangelio de mucha, pero mucha acción. Y hay una palabra que se repite por lo menos unas 42 veces en el Evangelio de Marcos. Es la palabra griega euteos, que significa inmediatamente, lo cual ocurre en este evangelio, como lo repito ahora, 42 veces. ¿Qué significa esto? Que aquí vemos a Jesús como un siervo ocupado, como una persona que está continuamente en movimiento, satisfaciendo las necesidades de las personas. Es un Jesús completamente en acción. Así que la fuerte tradición también nos dice que el apóstol Pedro es la fuente de la cual se nutrió este primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Algunos han llamado inclusive a este evangelio el Evangelio según Pedro.
pero hay que entender por qué. Porque el autor, Juan Marcos, fue prácticamente un discípulo de Pedro, un hijo espiritual de Pedro, como lo menciona el mismo apóstol Pedro en su primera epístola universal, en el capítulo 5, versículo 13, donde él dice que este hijo, Marcos, estaba con él en el momento que él escribía su epístola universal. Así que un indicador muy fuerte en cuanto a que Pedro ejerció una profunda influencia es precisamente por el hecho de que era un joven que algunos piensan que es el mismo que se describe más adelante en este mismo evangelio, cuando se acercaba el momento del arresto del Señor Jesucristo, que estaba dormido y de momento se despierta ante la situación que estaba ocurriendo, se envuelve en una sábana y comienza a acercarse a donde estaba ocurriendo el evento del arresto de Jesús. Y cuenta el evangelista de Marcos que justamente en el momento en que este joven es sorprendido, lo tratan de capturar y él se zafa y deja la sábana y sale corriendo desnudo. Algunos piensan que ese joven es Marcos, el autor de este evangelio. Así que Marcos, que es llamado Juan Marcos, en pasajes como en Hechos capítulo 12, versículo 25, nos narra que en el primer viaje misionero fue con Pablo, con Bernabé, les acompañó, y cuando llegaron a cierto lugar en Chipre, ya resulta que después de este evento que ocurre en Chipre, Juan Marcos decide abandonar a Pablo y a Bernabé y regresarse de nuevo a Jerusalén. Pues esto fue algo que no le agradó para nada al apóstol Pablo. De hecho, esto ocasiona después un encuentro muy fuerte entre Pablo y Bernabé, porque en el segundo viaje misionero, Bernabé quería que se llevaran de nuevo a Juan Marcos, pero el apóstol Pablo tuvo una discusión muy fuerte con Bernabé y le dijo: mira, yo no voy a llevarme a Juan Marcos. Entonces Bernabé, que su nombre hace eco por el significado que tiene, consolación, siempre era una persona de reconciliación, era una persona que siempre estaba trayendo unidad, trayendo compañerismo en el cuerpo de Cristo. De hecho, Bernabé fue el instrumento que Dios usó para introducir a Saulo de Tarso, que más adelante llega a ser el gran apóstol Pablo, a la comunidad de creyentes cuando él recibe su encuentro con el Señor. Así que Bernabé se lleva a Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Esto fue algo muy interesante porque precisamente mucho más adelante, 10 años después, vemos al apóstol Pablo pidiendo que le envíe a Juan Marcos para que le acompañe justamente en su tiempo de encarcelamiento en Roma, porque él era muy útil como ministro del Evangelio. Así que es interesante ver la historia de Juan Marcos en ese sentido, porque a la verdad su tutor, que fue Pedro, que ejerció una gran influencia en él, también pudo comprender perfectamente más adelante a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro había tenido una experiencia en la cual él había negado al Señor 3 veces y había sido restaurado. Así que Dios es el Dios de la restauración. Y no importa el problema o la situación por la cual tú hayas atravesado, quizás te has enfrentado a algún fracaso en tu vida, aún en el ministerio, quizás tuviste una mala experiencia en tu trabajo, o algo que te hicieron, que te anularon o te pusieron a un lado, y quizás te sentiste mal por haber fallado, por haber sido una persona que quizás causaste algún problema. Pero déjame decirte que Dios puede restaurar nuestras vidas. Dios puede traernos a un nuevo comienzo. Me agrada saber que el Dios que nosotros servimos es el Dios de los nuevos comienzos. Es el Dios que siempre está haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros. Muchos creen que este evangelio, el evangelio de Marcos, fue el primero de los 4 evangelios que fue escrito. Fue escrito en Roma y especialmente para los romanos. A los romanos eran personas
trabajadoras, duras, orientadas todo el tiempo al logro, a realizar algo. Marcos escribe su evangelio que enfatiza precisamente a Jesús como el siervo de Dios. De hecho, la palabra que se utiliza como siervo en la escritura significa esclavo. Y debido a que a nadie le interesa el pedigrí, o digamos la genealogía de donde viene una persona que es un esclavo, no es interesante saber de qué familia es, ni de dónde viene. Simplemente esto enfatiza en el Evangelio de Marcos el hecho de que justamente aquí no se presenta ninguna genealogía de Jesús, como lo hacen los otros evangelios sinópticos. Así que una vez hecha esta introducción, me gustaría que comencemos con la lectura de los primeros 5 versículos del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer los primeros versículos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cada palabra en la descripción que Marcos hace acerca de Jesús es importante. Es importante porque primero nos dice que es el principio o comienzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto que es el principio del Evangelio de Jesucristo? Nos quiere conectar con una persona que es genuina, con una persona que es histórica, que caminó en esta tierra como cualquier otro hombre. Y son precisamente las buenas nuevas de Jesús el Cristo, o las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra evangelio: buenas nuevas, buenas noticias. Y el nombre aquí que da Marcos es un nombre compuesto. ¿Por qué? Porque se combinan los dos nombres de Jesús: Jesús el Cristo. En otras palabras, el Salvador del mundo, el Cristo, que quiere decir la palabra griega al equivalente de la palabra hebrea que se traduce como el ungido o Mesías. Así que desde un principio nos está diciendo Marcos que estas son las buenas noticias acerca del Salvador prometido de los hombres, el Mesías que habría de venir. Y estas son, además de esto, otro título: las buenas nuevas del Hijo de Dios. Esto aquí para mí es muy, pero muy importante. El hecho de que Marcos desde un principio nos diga que este Jesús, Salvador, Mesías, es el Hijo de Dios. Y no de un hijo en el sentido que pensamos nosotros en cuanto a que todos los hombres vienen de Dios. No. Aquí él quiere hacer una clara referencia a que Jesús es el único Hijo de Dios, que también es Dios Hijo. En otras palabras, desde el principio del Evangelio de Marcos, Marcos nos quiere dejar muy claro que este hombre llamado Jesús, el Mesías, no solamente es el Salvador tan esperado o el Mesías tan esperado por Israel, es el unigénito Hijo de Dios. Está diciéndonos claramente que este ser que se llama Jesús, el Mesías, es también Dios. Como está escrito, luego dice en Isaías el profeta:
La primera cosa que Marcos dice sobre el ministerio de Juan el Bautista, porque ahora comienza a hablarnos de Juan el Bautista, es que este mensajero, este hombre, estaba anunciado ya en el Antiguo Testamento. Y él cita en el primer versículo de este pasaje, en el versículo 2, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Sabe qué pasaje primeramente está citando aquí Marcos? Está citando al profeta Malaquías, porque justamente estas son las palabras que encontramos en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová. Así que, primero que nada, Marcos profetiza de que este hombre llamado Juan el Bautista viene como un mensajero, como uno que va a prepararle el camino delante del Señor. Y luego va a citar en el versículo mismo 2, en el versículo 3 del capítulo 1, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí hace una cita del profeta Isaías. Y vaya conmigo por un momento al libro del profeta Isaías. Vamos a leer en el capítulo 40 del profeta Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es importantísimo, porque aquí nos dice que la voz que clama en el desierto le va a preparar el camino ¿a quién? Al que viene. En otras palabras, es Dios mismo que viene al encuentro del pueblo de Israel. ¿Y de qué manera viene? Viene en la persona del unigénito Hijo del Padre, que es Dios, Dios mismo. La manifestación física del Dios, de Jehová, de Yahvé, en el Antiguo Testamento es Jesús, es la imagen del Dios invisible, aquel que no podíamos ver, aquel que no podíamos conocer, decidió un día hacerse hombre y habitar en medio nuestro. Esto es lo que hace de Jesús algo tan asombroso y maravilloso. Así que Juan tiene como meta, como propósito, ser el mensajero, porque esta es la primera voz profética auténtica para Israel. ¿Por qué? Porque habían pasado aproximadamente 400 años de que había habido un silencio, donde Dios no había hablado más. Y recuerdan que ese silencio se rompe cuando Dios envía un ángel a aparecerse justamente en el momento en que Zacarías estaba ministrando en el templo. Y recordarán ustedes que la esposa de Zacarías era una mujer. Y en el momento que él recibe la visita de este ángel, le anuncia que su mujer va a dar a luz un hijo. Y ese hijo es precisamente el profeta mayor de la Escritura,
el profeta que habría de venir a prepararle el camino al Señor, al Dios Todopoderoso que venía para tener el encuentro con su propio pueblo. Y este mensajero llega a ser el hijo de Zacarías. Zacarías no creyó en el momento, quedó mudo, y después que nace, se le pregunta qué nombre le va a poner y le da el nombre de Juan. Así que Juan llega a ser del linaje del sacerdocio, pero es interesante ver cómo este hombre de Dios va a hacer cambios drásticos en su vida. Y nos vamos a dar cuenta que aquí encontramos una gran enseñanza para nosotros. Algunos pensaban que Dios se había detenido en enviar profetas porque Él ya no tenía más nada que decir. Pero Juan muestra que ese no era el caso. Marcos dice que el ministerio de Juan el Bautista era una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una vez más les recuerdo que aquí el pasaje que hace referencia a Isaías es un pasaje es el pasaje de Isaías capítulo 40, y quiero continuar con los versículos que siguen. En el versículo 6, voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved ahí a vuestro Dios, ved aquí al Dios vuestro. ¡Qué maravilloso! Ese es el mensaje que ha recibido Juan. Él es la voz del desierto. Él es esa voz que va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan el mensajero que nos va a señalar hacia Jesús, hacia el Mesías, y no hacia él mismo. Porque llegó un momento en que la gente llegó a pensar que Juan el Bautista era el Mesías. Y él tuvo que inmediatamente resolver esa situación con sus discípulos. Porque algunos de sus discípulos, cuando se comenzaron a ir, cuando ya Jesús había llegado y comenzaron a irse tras Jesús, muchos vinieron y le dijeron: hey Juan, los discípulos tuyos se van. ¿Y qué contesta Juan? Conviene que yo mengüe y que él crezca. Allí vemos la humildad de este gran hombre de Dios llamado Juan el Bautista. Aquí entonces vemos que en primer lugar la idea de preparar el camino para el Señor es prácticamente una palabra ilustrativa. ¿Por qué? Porque el pasaje que cita Juan Marcos tenía en mente la edificación de un gran camino para la llegada de un rey majestuoso. ¿Qué quería decir esto? Que cuando este rey iba a llegar al lugar, se le preparaba el camino. En otras palabras, si el camino tenía hoyos, tenía huecos, entonces esos huecos eran rellenados. Si habían lomas que impedían el paso claro y abierto en el camino, esas lomas eran completamente rebajadas, eran quitadas del medio. ¿Para qué? Para allanar el camino, para que entonces ese majestuoso rey que iba a venir pudiera pasar tranquilamente y llegar al lugar de su destino. Esta es una ilustración muy importante, porque podemos decir que Juan el Bautista llegó a ser la cavadora de Dios. Esa persona que llegó para cavar muy profundamente en el corazón de los seres humanos. Esos montes que se tienen que remover, esas piedras que se tienen que quitar del camino, esos hoyos que hay que rellenar, no es otra cosa que la obra majestuosa y poderosa que va a ser el Mesías en nuestros corazones, a traer un cambio y una transformación en nuestras vidas. Así que la idea de preparar el camino para el Señor es una palabra ilustrativa, porque la preparación real debe tomar lugar en nuestros corazones. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu corazón?
¿Está tu corazón sensible a la voz de Dios? Quizás en este momento en el cual Dios nos ha permitido vivir esta circunstancia por la cual estamos atravesando, ¿querrá Dios tratar de decirte algo con lo que está sucediendo? Hay personas que dicen que no piensan que Dios envió una cosa como esta. Pero yo déjame decirte que en la Biblia hay muchísimos pasajes donde vemos que Dios usó plagas en la antigüedad para hablarle a los corazones de las personas. Lo vemos en el caso de Egipto, cómo Dios trató con el faraón y envió 10 plagas a fin de ablandar el corazón de este rey perverso, malvado, que oprimía al pueblo de Israel y no quería dejar salir al pueblo de Dios. Y Dios tuvo que tratar con el corazón de los egipcios. Dios tuvo que tratar con el corazón del faraón. Y de igual manera vamos a ver en muchos pasajes de la Escritura cómo Dios trata con el ser humano a través de juicios específicos. Yo considero que Dios está usando esta pandemia para hablar del corazón de la humanidad en este tiempo. Una humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Una humanidad que no quiere tener a Dios en la ecuación de su vida. Vemos una sociedad que está corrompida por el pecado. Una sociedad muy similar a la que tuvo que enfrentar Juan el Bautista en sus días cuando llegó a esta tierra. Era una generación perversa, malvada, gente incluso religiosa, que se enmascaraban y se ocultaban tras una religiosidad, pero que sus corazones estaban totalmente alejados del Señor. Así que la idea de preparar el camino para el Señor es aquí el lugar que Dios quiere ocupar en tu corazón. El construir un camino se parece mucho a la preparación que Dios debe hacer en nuestros corazones. Jesús entonces era el Mesías y el Rey por venir. Y Juan el Bautista era el que clamaba en el desierto. Es interesante que clamaba en el desierto. Toda esa región donde estuvo Juan, su ministerio, era un desierto. Una clara ilustración de lo que representa el corazón del ser humano. Un desierto es un lugar árido, es un lugar que no es confortable, es un lugar de muchas incomodidades. También es un lugar donde crecen pequeños arbustos y se arrastran serpientes peligrosas. Es una clara descripción de la condición de la humanidad. Déjame decirte que esta humanidad vive hoy en un desierto. En un desierto que le ha ocasionado el mismo pecado en su vida. La gente no se siente feliz, satisfecha con nada de lo que hace. Cada vez la gente quiere más y más y más y más. Quieren fama, quieren dinero, quieren lograr muchas cosas, todo para sí mismo. Y cuando lo logran, sin embargo, no son felices. ¿Por qué? Porque hay un vacío profundo en el corazón del ser humano que solamente Dios puede llenar. Nadie más puede llenar el vacío que hay en tu corazón, sino solo Dios. Y Él quiere rellenarlo hoy con la presencia de Jesús en tu vida. Así que muy a menudo erramos en apreciar qué tan importante es la obra de preparación del Señor. Cualquier gran obra que Dios desea hacer tiene o conlleva una gran preparación. Y Juan maravillosamente cumplió este importante ministerio. Fue la antesala, fue la preparación, fue el abreboca, como decimos en algunas ocasiones. Fue la persona que Dios utilizó para comenzar a ablandar el corazón de la gente que estaba sin Dios. Veamos más de cerca en qué consistía el ministerio de Juan. El versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que esto describe el cómo Juan preparaba el camino. El cómo era, él bautizaba. ¿Qué estaba haciendo Juan cuando bautizaba? Prácticamente estaba ofreciendo una limpieza ceremonial. ¿Por qué? Porque la persona venía para ser bautizado por Juan y allí confesaba sus pecados delante de Dios y hacía algo para demostrar que se estaba arrepintiendo. Así que aquí bautizar
simplemente significa sumergir. Juan no rociaba con agua cuando bautizaba, como era la costumbre en algunas otras ceremonias de lavado practicadas por los judíos. Juan completamente sumergía a aquellos que eran bautizados. Esto es importante destacarlo porque existía un tipo de bautismo que ya era practicado en la comunidad judía en la forma de inmersiones ceremoniales. Pero típicamente este tipo de ceremonias, típicamente, escúchenme bien, para los gentiles, para los que no eran judíos. O sea, los que no eran judíos y querían convertirse al judaísmo y venir a ser prosélitos del judaísmo, les exigían una ceremonia que era ser sumergidos en el agua. ¿Por qué? Porque ahí era sumergida toda su vida pasada, toda su vida de religiosidad errada, toda su idolatría, y cuando salía supuestamente del agua era para volver a vivir de acuerdo a la ley de Dios, someterse a la ley y vivir de acuerdo a esa ley, pues se convertían en judíos. Así que ya entonces existía este tipo de bautismo que era practicado en la comunidad judía en la forma de estas inmersiones ceremoniales. Así que para un judío, oiga bien esto, para un judío en los días de Juan, el someterse a un bautismo era esencialmente el decir: confieso que estoy tan lejos de Dios como ese gentil. Qué interesante. En otras palabras, todos a los ojos de Dios hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Tanto el judío como el gentil, todos somos culpables del juicio de Dios sobre nuestra vida por consecuencia de nuestro pecado. Así que tanto judíos como gentiles necesitan por igual del mismo Salvador, de Jesús. Y ambos, gentiles y judíos, tienen que hacer algo para demostrar eso. Primero que nada, tiene que haber un arrepentimiento, una confesión de los pecados delante de Dios. Y número dos, hacer este acto que se conoce como bautizarse. Así que aceptar esto sin duda era una verdadera obra del Espíritu Santo. Ahora, este bautismo era único. Era un bautismo único, tan único que Juan simplemente fue conocido como el Bautista. Así que si le llamaban el Bautista, significa que muchas personas hubieran hecho lo que Juan hizo, entonces no tendrían sentido un título único como se le da a Juan. Si ya hubiese gente que practicaba ese tipo de bautismo, pues nunca hubiesen llamado a Juan el Bautista. Pero no, a él lo llamaron el Bautista, porque este bautismo llegó a ser un bautismo único. ¿Por qué? Porque fue un bautismo que reclamó el corazón de todos los seres humanos. Un bautismo que reclama que Cristo venga a ser el Señor y Salvador de tu vida, tanto al judío como al gentil. En esto, el bautismo cristiano se parece mucho al de Juan. ¿Por qué? Porque en el bautismo cristiano se demuestra arrepentimiento, pero también lo es mucho más que el bautismo de Juan. ¿Sabe por qué? Porque en el bautismo de Juan la gente era solamente bautizada en agua. En el bautismo cristiano sucede algo sobrenatural y maravilloso. Somos bautizados en Cristo. Esa es la gran diferencia. Y el bautismo en agua lo que viene a hacer es simplemente una representación de una realidad espiritual que ya ha ocurrido en nuestros corazones. De tal manera que cuando Cristo murió en la cruz, si tú y yo estábamos sumergidos en el cuerpo de Cristo, morimos con Él. Cuando Cristo fue colocado en el sepulcro y estuvo allí 3 días y 3 noches, el cuerpo de Jesús, y tú y yo estábamos en Cristo, fuimos entonces también colocados allí con Cristo. Pero gloria al Señor, cuando Jesucristo resucita al tercer día,
Y si nosotros estábamos en Cristo, entonces también nosotros resucitamos con Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6. ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo habéis sido bautizados en su muerte? De tal manera que ahora ya no podemos seguir sirviendo al pecado, no podemos seguir sirviendo a la vida pasada que antes teníamos cuando no conocíamos al Señor. ¿Por qué? Porque se debe dar evidencia de que si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor, tiene que haberse producido un cambio en nuestra vida. Y ese cambio se logra a través del arrepentimiento. Ahora, vamos a acercar un poco más la imagen de nuestra cámara. Y hagamos un close-up. Y veamos más en una imagen cerrada. Examinemos un poquito más en detalle a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hombre y su mensaje. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Interesante. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él, el que viene tras de mí, el Mesías, el Rey, el Señor, os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, lo primero que vamos a señalar es lo que dice el versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Esto estaba rompiendo con todos los paradigmas del momento. ¿Por qué? Porque ¿quién era Juan el Bautista? De acuerdo a su padre ¿quién era? Zacarías. ¿Y qué era Zacarías? Un sacerdote. De manera que Juan el Bautista tenía que haber sido un sacerdote y haber ministrado en el templo. Y usted sabe cómo vestían los sacerdotes en la época de Jesús. ¿Cómo vestían? Vestían con vestiduras de lino fino, blanco. Usaban unas vestiduras hermosas. Pero ¿cómo vemos a Juan? Vestido con una vestidura de pelo de camello. Que de paso, el camello, a la luz del Levítico, ¿era qué? ¿Un animal que se podía comer? No, la Biblia declaraba que era un animal inmundo. Así que aquí vemos a un sacerdote, ¿verdad?, que debía estar vestido de lino fino, vestido con la piel de un camello, de un animal inmundo. Además de eso, con un cinturón de cuero. Y de paso, no comía lo que comían los sacerdotes. Los sacerdotes comían de la flor del trigo, el buen pan, y además comían la buena carne de los sacrificios. Pero aquí vemos ahora a Juan comiendo ¿qué? Langostas y miel silvestre. ¿Qué significa esto? A propósito, no eran langostas de mar, como mucha gente se imagina. Sobre todo los que les gusta mucho comer langosta, como la familia Saldú. No eran langostas de ese tipo, eran animalitos, insectos, que de hecho la Biblia probaba que eran de los insectos que Dios permitía que se comieran. Estos animalitos les quitaban las alas, las patas y el tronco, por decir lo que quedaba del insecto, lo asaban y quedaban tostaditos como chicharrón. Ahora, imagínense usted eso, rociado con miel. Ya se me agua la boca. Y usted dirá: pastor, pero se le aguará a usted, porque yo no me comería eso. Bueno, si usted está dispuesto a comerse un camarón de mar, si está dispuesto a comerse un lagostino de mar, que la llaman las cucarachas de los mares, que usted se come entonces
una langostita de esta, les aseguro que es más saludable que la otra. Bueno, pero como dicen por allí, entre gustos y sabores, cada quien tiene su elección, ¿verdad? Yo no les voy a obligar a ustedes a comer langosta. Pero eso era lo que comía Juan el Bautista. ¿Qué estaba describiendo esto? ¿Por qué se describe esto en la Escritura? Porque lo que la palabra de Dios quiere hacernos llegar con esta ilustración, con esta realidad que vivió Juan el Bautista, es que Juan el Bautista era un hombre fuera de serie. Era una persona que se salía del montón. Era una persona que había cambiado su estilo de vida. Era una persona que había abrazado seguir al Dios verdadero, someter su vida al Señor y ponerse en las manos de Dios para ser su mensajero. Es un privilegio ser un mensajero de Dios. De hecho, grandes multitudes venían para ser bautizados por Juan. Hermanos, cuando verdaderamente caminamos en humildad, en dependencia de Dios, Dios va a traer las multitudes a Él. Porque lo que traía el arrepentimiento, lo que producía el arrepentimiento en los corazones, lo vamos a ver ahora más adelante. Dice que predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Así que el mensaje de Juan era un mensaje simple. Juan predicaba a Jesús, no predicaba de sí mismo. Sin temor, él anunciaba a Israel que se arrepintiera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces lo que hacemos es hablar de nuestras iglesias? De cuán grande es mi iglesia, de cuán importante es la iglesia que yo tengo, de cuán importante es tal o cual pastor, de cuán importante es tal o cual evangelista. Y lo que ha sucedido tristemente es que la iglesia está llena de celebridades, mientras que la iglesia en el primer siglo estaba llena de mártires que morían por causa de Jesús. Yo creo que esta es una gran enseñanza para nosotros hoy. ¿A quién predicamos? Nos predicamos a nosotros mismos. De hecho, el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese era el mensaje de Juan. Un mensaje claro, definido, era el mensaje acerca de Jesús. Podemos decir entonces, como diríamos hoy en día, el mensaje de Juan era un mensaje cristocéntrico. Qué importante es que en la iglesia Cristo sea el centro, Cristo sea el Señor y lo más importante que tengamos para anunciar a este mundo. Y añade: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto pudiera sonar como una exageración espiritual por parte de Juan, pero no. Ustedes recordarán que por lo general en el tiempo de Jesús la gente caminaba con sandalias, los pies se ensuciaban, ¿cierto? Y cuando una persona llegaba a la casa de alguien, era recibido e inmediatamente se le quitaban las sandalias y se le lavaban los pies. Y el siervo que hacía esa tarea llevaba las sandalias y las limpiaba para luego devolvérselas de nuevo a la persona que habían recibido en la casa. Era un gesto muy interesante. Ahora, lo importante de esto era que, sin embargo, en el tiempo de Jesús, los rabinos que tenían discípulos, personas que les servían, que eran seguidores de ellos, enseñaban que un maestro podría requerir cualquier cosa a sus seguidores, excepto el hacer que le quitaran la sandalia. ¿Interesante? En otras palabras, eso lo hacía un siervo, pero un discípulo de un maestro podía servir a su maestro, pero lo único que el maestro no podía pedirle al siervo era que le quitara la sandalia. Pero aquí entonces vemos a un Juan el Bautista que no solamente está dispuesto a hacer la tarea del siervo que venía a limpiar el calzado de esa persona,
Y no solamente no estaba dispuesto a hacer lo que era quitarle, si fuera posible, la sandalia a un rabino o a un maestro, él dice que ni siquiera eso se sentía digno. Él ni siquiera se sentía digno de quitarle las sandalias a los pies de Jesús. Qué maravilloso, qué bello. Eso era un acto de humildad, un acto de reconocimiento. Señor, yo no soy digno ni siquiera de estar en tu presencia. Está en mi condición, está en mi pecado, que yo no merezco ni siquiera encorvado quitarte la sandalia. Es el reconocimiento del ser humano de que se reconoce a sí mismo pecador, que necesita a Dios como su Salvador. Y para finalizar, quiero concluir con el versículo 8. Y dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, el que viene tras de mí, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es importante que reconozcamos este hecho, hermanos, porque aquí hay un valor intrínseco revelado de una manera especial. Aquí se nos está hablando que Jesús, el Mesías, el que vendría después de Juan el Bautista, ese personaje, el Mesías, el Salvador de este mundo, tenía como propósito principal guiar a las personas a Jesús. Y cuando somos guiados a Jesús, el Espíritu Santo es el que ahora hace esta función que hizo Juan el Bautista. Jesús dijo claramente que cuando Él se fuera de esta tierra, no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar otro Consolador para que estuviese con nosotros todos los días. Ese Espíritu Santo, el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio. ¿Por qué? Porque el que rechaza el mensaje de salvación, las buenas noticias que quieren alcanzar tu vida, tu corazón, para darle sentido a tu vida, para darle a tu vida propósito, para darle a tu vida lo que tanto has estado buscando, lo hace el Espíritu Santo. Y si eso es rechazado, estamos rechazando la gracia de Dios, el amor de Dios que dio a su único Hijo en rescate por todos nosotros. ¿Seremos sensibles a esa voz que ahora no solamente clama en el desierto de tu corazón, sino que clama allí en tu comodidad, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde hoy nos damos cuenta que por más cosas que tengamos en esta vida, una pandemia hizo que todos estuviésemos en nuestras casas y que por un momento pudiéramos considerar lo vulnerable que somos. ¿Cuánta falta nos hace reconocer que tenemos que vivir una vida para Dios, que es nuestro Creador, que nos ama y que desea lo mejor para nosotros? Yo quisiera hacerte una invitación en esta mañana. Y yo quiero decirte hoy que quizás mi mensaje haya sido esa voz que clama en el desierto. Arrepiéntete. Conviértete al Señor. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de pensamiento. Es darnos cuenta que la vida que hemos estado viviendo no es la vida que realmente Dios desea para nosotros. Por lo tanto, si verdaderamente anhelamos y deseamos que Dios, entonces tenemos que dar un giro de 180 grados. Si antes caminábamos en aquella dirección, ahora vamos a andar en esta otra dirección. Vamos a caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos. Ese es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento
debe estar acompañado de una confesión de pecados. No la confesión de pecados ante un ser humano que no nos puede perdonar. Porque el único que ofrece perdón verdadero es Dios. Es nuestra confesión delante de Dios donde reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos ofendido la santidad de Dios. Y en un acto de contrición del corazón nos humillamos en la presencia del Señor. Y al igual que aquel publicano del cual habló Jesús, que estaba en el templo y que oraba y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Podamos ser como ese publicano que estuvo dispuesto a reconocer su pecado y a confesarlo delante de Dios. ¿Te animas hoy a venir a Cristo? ¿Te animas hoy a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Si ese es tu deseo, pídele al Señor en este día que entre a tu corazón, que cambie tu vida. Te voy a guiar en una oración de arrepentimiento al Señor. Allí donde estás, puedes repetir esta oración conmigo. Y voy a pedir a los que están, los pocos hermanos que están aquí conmigo, que podamos orar juntos en esta hora. Así que ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Tú has hablado a mi corazón. Señor, hoy reconozco que soy pecador, que te necesito. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que he hecho mal delante de ti, Señor. Y te pido, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi corazón, Señor, y cambia mi vida. Y haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Enséñame a amarte y a servirte todos los días de mi vida hasta que vengas por mí. Amén. Y a ti que ya conoces a Jesús, que ya tienes una vida de comunión con el Señor, quiero animarte a que sigas buscando del Señor, a que te conviertas en muchas de esas voces que claman en el desierto, invitando a otros a venir a Jesús. Y si has estado atravesando por alguna situación difícil, también te animo que vengas delante de Dios y presentes al Señor tu necesidad. Él te conoce, Él desea lo mejor para ti, y estoy seguro que Dios tendrá una respuesta a tu oración también en esta mañana. Así que a todos los que me acompañaron en este día, quiero darles las gracias una vez más por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Quiero decirles que estamos muy contentos de que Dios nos conceda este privilegio de usar los medios, estos medios que podemos a través de allí. Todos estamos contentos con lo que Dios está haciendo en medio de esta situación, porque creemos que grandes cosas vendrán después de esto. Quiero animarte a que nos sigas sintonizando por este medio, Facebook Live, Iglesia Cristiana para las Naciones, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y también tenemos Facebook Live los martes a las 8:50 de la noche y los viernes. Martes y viernes nos reunimos también por aquí por Facebook Live todos los martes y los jueves a las 8:50 de la noche. Y también puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana para las Naciones Oficial. Allí también subimos nuestros mensajes para que le hagas saber a tus familiares. Los que no tengan Facebook pueden vernos a través de YouTube también. Y en Instagram estamos como Iglesia Cristiana para las Naciones. Así que una vez más, un gozo, una alegría haberte acompañado en esta preciosa mañana, y quiero desearte las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Desde acá, un fuerte abrazo, les extrañamos a todos. Pronto, Dios mediante, yo creo
que Dios nos va a permitir muy pronto el que volvamos a congregarnos de nuevo. Un abrazo para todos. Dios bendiga. Soy el pastor Carlos Quintana y para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes. Bendiciones. Bye.